tarde gloriosa al alimento sólido, el alimento que nos regenera y que nos ayuda a transformarnos. Amén. El tema de este día, hermanos, trae como nombre: no nos llenemos de maldad. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos 1, 29, 32. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. También los que se van a conectar a través del Facebook, sean bienvenidos a escuchar esta palabra de vida que se está compartiendo en Casa de Restauración en Nazareno. Que el Espíritu de Dios permita que sea de gran bendición a las vidas presentes y a las que están a través de Facebook. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos 1, 29, 32. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Palabra de Dios. Buen Padre que estás en tu trono celestial, venimos ante tu santa presencia en esta tarde, Señor, clamándote y pidiéndote que tu Santo Espíritu nos hable. Háblanos, Espíritu de Dios, poderoso Consolador, Príncipe de paz, Santo, Santo, Santo. Habla a tu pueblo, Señor, con palabra de amor, de edificación y de exhortación. Aleluya. Háblanos, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Y en Él lo recibimos, porque para Él es la gloria y para Él es la honra. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Estamos, hermanos, terminando el estudio de Romanos en el capítulo 1. Estamos complementando el estudio de esa palabra. La palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice que no nos llenemos de maldad. Porque la palabra del Señor es bien clara cuando nos habla y nos dice, hermanos, de que debemos cada uno de nosotros escuchar lo que Él nos dice, estando atestados de toda inmundicia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. La palabra del Señor nos habla de que la malicia, hermanos, como lo habla 1 Corintios 5:8. Así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque
nosotros tenemos que saber. Tenemos una celebración grande en la casa de Dios. La celebración única y verdadera que la palabra de nuestro Salvador Jesucristo ha dejado. La celebración de la Santa Cena. Pero muchos vienen a la celebración de la Santa Cena envueltos, hermanos, de toda práctica de pecado. Es por eso que la palabra del Señor nos habla y nos dice, así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura. Porque si usted viene a celebrar esa fiesta grande que el Señor ha dejado para usted y para mí, usted tiene que darse cuenta de que tiene que venir a hacer esa celebración en santidad, lleno del poder del Espíritu Santo. Debe de ponerse a cuentas con el Señor. No venir lleno de maldad. Recordemos nosotros lo que la palabra del Señor nos habla de los corintios. Que ellos creían saber la verdad y conocer la verdad, pero también practicaban toda clase de maldad. Por eso el tema de esta tarde se llama no nos llenemos de maldad. No nos llenemos de maldad porque el Señor está hablando a su pueblo. El Señor no está hablando a los que están allá afuera, a aquellos que no quieren oír su voz, a aquellos que no quieren nada con Él, que lo único que quieren de Él es beneficio de bendición, pero de Él no quieren nada, no quieren ni escuchar su palabra. Solamente saben decir, yo creo en Dios, pero no especifican en qué Dios creen, porque para unos su Dios son los ídolos de madera, de oro, de plata. Para otros su ídolo es la muerte. Para otros sus ídolos, hermanos, son los juegos clandestinos. ¿Cuántos dioses hay que adoran el ser humano? Pero la palabra del Señor, la palabra de nuestro Salvador, la palabra del Salvador que nació en un pesebre, como lo dice la palabra de Dios, y que los que están allá afuera dicen que nació el 24 de diciembre. Quieren celebrar el nacimiento, pero no quieren obedecer ni poner en práctica la palabra de ese Salvador que vino a salvar el mundo. Por eso es que el Señor está hablando ahora en esta tarde y nos dice, no nos llenemos de maldad. Y cuando Él dice, no nos llenemos de maldad, es porque Él está hablando con los que Él ya limpió, con los que Él con su sangre preciosa limpió todo pecado. Lo blanqueó como una blanca espuma y sus pecados los tiró al fondo de la mar. A eso les está hablando el Señor en esta tarde. ¿Y por qué nos está hablando el Señor en esta tarde? Para que abandonemos toda práctica de pecado, para que abandonemos toda injusticia en nuestras mentes y corazones, toda práctica de fornicación, de perversidad, toda avaricia, toda maldad, toda envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Dese cuenta que el desobedecer a los padres es pecado. Es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Y el Señor nos dice que debemos abandonar todas esas cosas. El Señor nos dice que no quiere
que nosotros nos llenemos de maldad. Él quiere que usted y yo permanezcamos buscando de su presencia para que podamos ser llenos de su Santo Espíritu y su palabra nos hable y nos ayude a rectificar nuestra mala manera de vivir. Porque si nosotros estamos practicando tales cosas, lo que nos va a suceder es que nosotros mismos buscamos las llamas del infierno. ¿Por qué? Porque mire, dice la palabra del Señor que nos volvemos hasta aborrecedores de Dios. No queremos escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos soberbios y altivos. Porque creemos que solos podemos. Y el Señor nos habla en esta tarde. El Señor nos habla y nos dice: rectifiquemos nuestra mala manera de pensar, de actuar, de hacer, de vivir. Rectifiquemos, abandonemos todo eso, porque Él ya nos limpió. Y Él nos dice que no nos llenemos de la práctica de maldad. Que para eso Él derramó su sangre gota a gota en la cruz del Calvario. Amén. Y con su sangre preciosa nos ha limpiado. Con su sangre preciosa nos ha purificado. Amén. ¿Sabe por qué el Señor entregó su vida en la cruz y derramó su sangre gota a gota? Para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados. Es por eso que usted tiene libre albedrío. El libre albedrío, si usted busca, será arrebatado por cuanto ese Dios venga por su pueblo y usted sea llevado con Él. O usted despierte de ese sueño que tiene ya en una sepultura, en un Seol. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. O usted decide si se quema en las llamas del infierno. La decisión es suya. Dios no quiere que ningún hijo de Él vaya a las llamas del infierno. Él quiere que usted y yo vayamos a esa tierra prometida. Él quiere que usted y yo busquemos el camino genuino y verdadero. Es por eso que la palabra del Señor nos habla y nos dice que abandonemos esa malicia, esa maldad, sino que cada uno de nosotros verdaderamente hagamos lo que es correcto, con sinceridad, con verdad. Él no ha hecho en el mundo un lago de fuego para los hijos de Él. El lago de fuego es para Satanás y los demonios, para la muerte. Ellos son los que se van a quemar en ese lugar. Él no lo ha hecho para usted ni para mí. Por eso Él dio su vida en la cruz, para el perdón de sus pecados. Por eso Él no quiere que usted practique la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad. Que usted sea lleno de envidia, de contienda, de engaños, de malignidad. Que no sean murmuradores, aborrecedores de Dios. Pero cuando un hijo de Dios, que dice ser hijo de Dios, se aleja de los caminos de Dios, se vuelve aborrecedor del Señor y no quiere que le hablen de la palabra de Dios. Pero yo analizo a través de la palabra que no quiere que le hablen de la palabra de Dios porque sabe que le están diciendo la verdad, porque conoce que está en el camino equivocado porque ella o él lo decidió así. Porque el Señor le abre las puertas a todo ser humano para que pueda venir a Él
y recibirle como su Salvador y ser limpiado, ser purificado. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que cada uno de nosotros tenemos que saber de que hay inclemencia en nosotros. En nosotros como seres humanos hay inclemencia. Porque la palabra del Señor nos dice que no queremos perdonar las ofensas. ¿Verdad? Es triste, pero la palabra del Señor es bien clara. Es bien clara. Y nos habla de la inclemencia, ¿verdad? De la inclemencia del ser humano. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor de la inclemencia del ser humano. Dice la palabra del Señor que la inclemencia del ser humano en perdonar ofensas, en los negocios, en espíritu y en juzgar. En perdonar ofensas como lo habla Mateo 6:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 6:15. Para que usted y yo tengamos la seguridad de lo que el Señor nos está hablando. Que nos quede claro que no es el predicador el que dice que es la palabra del Señor. Y nos dice en perdonar ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Verdad? Así que usted y yo tenemos que tener misericordia de los que nos ofenden. No debemos ser inclementes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces el Señor no nos hubiese limpiado. Por eso Mateo 18:28, mire lo que nos dice. Mateo 18:28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Y posiblemente el hombre no tenía con qué pagarle. Pero la inclemencia del otro, la inclemencia quería obligar a que el hombre le pagara. ¿Verdad? Qué triste cuando nosotros no tenemos verdaderamente la palabra del Señor en nuestras mentes para ponerla en práctica como debe de ser. Es por eso que, mire, usted no preste. Si a usted le prestan, usted no preste. O si usted va a dar el dinero, usted délo desinteresadamente y sepa que si no se lo regresan, no debe de enojarse. No debe de molestarse con la persona. Porque va a perder el dinero y va a perder la amistad de aquel hermano. Nosotros no debemos andar prestando. Si usted quiere ayudar, ayude. Y dígale, si aquí están, mire, los $100 que necesita, aquí están. Yo se los regalo. Porque si no se lo llegan a pagar, va a perder el dinero y va a perder la amistad. Entonces, por eso no debemos andar prestando. La palabra del Señor es bien clara y nos habla en perdonar las ofensas, como lo habla Mateo 18, 28, 35. Mire lo que nos dice en Mateo 18, 28, 35. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le decía 100 denarios
y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas el que no quiso, sino fue, y le fue hecho en la cárcel. Si no fue y le echó en las cárceles hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque Él a nosotros nos ha perdonado todo. Todo nos ha perdonado. Pero aquí dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Te tiene ofendido porque te debe y no te paga. Pero ¿quién fue el culpable? Tú, porque tú le prestaste. Y la palabra del Señor dice que no debemos prestarnos, debemos de dar desinteresadamente. O tú le puedes decir, tú quieres $100, yo no tengo, pero te regalo 50, toma, aquí están. Se acabó el compromiso. Se acabó la enemistad. Al contrario, usted quedó bien porque la persona va a quedar agradecida posiblemente de que usted le regaló la mitad. Pero no se volvió eso un conflicto. Por eso la palabra del Señor dice que no queremos perdonar las ofensas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tenemos que saber, ¿verdad? En perdonar en los negocios, dice, ¿verdad? En espíritu, como lo habla Romanos 1:31. ¿Qué nos dice Romanos 1:31? Mire lo que nos dice. Negocios desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, sin inclemencia, con torpeza, quebrantadores del pacto, como lo habla Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Debemos tener mucho cuidado, amados hermanos. Debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros hacemos. La práctica del pecado da muerte. La práctica de la injusticia, ¿verdad? Mire lo que nos dice por juzgar en Santiago 2:13. ¿Qué nos dice Santiago 2:13? Mire. Dice la palabra del Señor, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque debemos tener inclemencia, porque seremos juzgados según nuestras obras. ¿Verdad? No debemos juzgar
El Señor lo conoce todo. Él sabe todo lo que usted hace, bueno y malo. A Él usted no lo va a engañar. Él tiene anotado todo lo que usted piensa, todo lo que siente, todo lo que hace, sea bueno, sea malo. Él lo sabe. Él es un Dios de poder. Él es un Dios único. Él es un Dios que dice que nos ve desde su trono con sus 7 ojos y mira hacia la tierra y no ve justo alguno. Y está viendo nuestras debilidades. Es por eso que usted y yo debemos de no permitir llenarnos de maldad, porque vamos a perder lo más grande, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla de la torpeza, como lo habla San Mateo 4, 12 y 13. Y dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual lo juntó como gavillas en la era. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Porque hay torpeza en nosotros. No somos entendidos. No queremos entender, ni oyendo ni viendo. Queremos hacer lo que nosotros decidimos hacer. Queremos hacer lo que nosotros pensamos. Pero no es así la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios tiene que llevarse a cabo en el transcurso de cada segundo de nuestras vidas, como Dios nos los pide a través de su palabra. Usted no puede tomar la decisión de hacer lo que usted quiere. Por eso la misma palabra dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y ni entienden, dice el Señor. Qué triste. Nuestros entendimientos están cerrados. Nuestros entendimientos están entenebrecidos. Mire, hay tantas cosas de la práctica de la palabra de Dios que no queremos entender por falta de obediencia. Y una de las cosas más grandes que nosotros no queremos entender, ¿y sabe por qué no queremos entender? Por la práctica de la desobediencia, del amor hacia ese Dios tan grande. Si a las ovejitas se les toca el tema del diezmo, se van de la iglesia. Porque si queremos bendición del Señor, si queremos que abastezca nuestra mesa, si queremos que nos provea mejor sueldo, si queremos que nos provea mejor trabajo, si queremos que nos multiplique las finanzas, pero no queremos darle el diezmo al Señor que le corresponde de todo lo que usted recibe. No es lo que a usted le dé la gana dar, es de lo que usted recibe como salario. Pero si se toca ese punto, ¿y yo por qué voy a mantener al pastor? Y miren el pastor en el carro que anda, y miren cómo vive. Si hoy ya se compró muebles nuevos, ahora ya tiene tal cosa, ahora ya tiene tal otra. Eso es lo primero que saben decir. Pero ¿saben por qué es todo eso? Por no cumplir, por no obedecer la palabra de Dios. Pero somos hijos de Dios. Pero va a llegar un día final en que usted le va a dar cuentas al Señor de como hija y como hijo de Dios de lo que hizo y de lo que no hizo.
Porque si usted recibe un salario, usted tiene el deber y la responsabilidad de darle al Señor lo que le corresponde. Aunque ese no es el tema de este día, pero ese es un pecado que entra en la oveja del Señor. Y que le vamos a dar cuentas en un día final. Por no haber cumplido su palabra. Porque queremos hacer las cosas como nosotros pensamos. Pero no es así, amados hermanos. La misma palabra del Señor nos habla de ofrendas, de diezmos y de limosnas. De 3 pasos nos habla la palabra de Dios. Y los 3 pasos, como pueblo de Dios, tenemos que cumplirlos. Porque nosotros tenemos responsabilidad que cumplir con el Cristo de gloria. Pero no podemos tocar ese tema. Porque ese tema es un tema que se hace problema. A mí por eso no me gusta tocar ese tema. Porque cada quien le vamos a dar cuentas personales al Señor. Y cuando lleguemos a donde Él les va a decir, tanto me debes. Porque tanto tiempo no me diste tu tiempo. Te has convertido en ladrón. Te has convertido en ladrona. Y los ladrones no entrarán al reino de Dios, dice la palabra del Señor. Qué triste, ¿verdad? Así que rectifiquemos para la gloria de Cristo. Por eso la palabra del Señor también nos habla de los quebrantadores del pacto. En Romanos 1, 31 y 32. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 1, 31 y 32. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque nos gozamos con los que están cometiendo pecado. En vez de ponernos a orar por ellos y decirle, Señor, ten misericordia, ayúdalos a que dejen de practicar tales cosas. Ayúdanos, Señor, a que ese hombre, esa mujer deje de beber licor. Ah, no, pero como está borracho y está borracha, está bailando y está dando vuelta y está aquí, todos están riendo. Están siendo cómplices de los hechos. Están siendo cómplices de los hechos realizados. Así se burlaban de Cristo cuando Cristo venía en la calle de la Dolorosa y que le venían latigando y que Él venía cansado con el madero en los hombros y todos se reían de Él. Por eso es pecado que usted comparta lo que otros están haciendo. Porque así se gozaban de Cristo de gloria. Qué triste, ¿verdad? Qué doloroso. Dice la palabra del Señor que son quebrantadores del pacto. Hay complicidad, dice la palabra del Señor. Hay complicidad. Vamos a leer San Marcos 11, 10, 11. Mire lo que nos dice en la complicidad. En San Marcos 10, 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los dos cometen pecado. Es por eso que la palabra del Señor nos habla que el que se separa de su esposa o la que se separa del esposo
no se puede volver a casar. Y le voy a aclarar algo bien clarito. Estamos hablando del camino de Dios. Los que están en el camino de Dios. No estamos hablando de los que están allá afuera. Posiblemente usted antes fue casado, antes de conocer a Cristo, y se divorció. Pero usted no conocía la verdad de la palabra del Señor. Usted ignoraba la verdad de la palabra del Señor. Lo mismo la mujer, posiblemente tal vez fue casada antes, pero no conocía a Cristo. Se divorció y se casó. Pero ahora ya conoce a Cristo. Y si ahora usted está en Cristo, usted ya no puede divorciarse y volverse a casar. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Porque comete adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino de Dios. ¿Verdad? Así es que nos quede bien clarito. No lo dicen los ministros cristianos evangélicos. Lo dice la palabra de Dios, pero como ahora hay moda, ¿verdad? Que se divorcian y se casan dentro de la misma iglesia y hasta los mismos ministros. Se divorcian y se vuelven a casar. Y son ministros. ¿Verdad? Y dejan a la esposa y se casan con la diaconisa. ¿Se casaron? Dejan a la esposa y se casan con el músico. Y los casan en la misma iglesia donde se casaron por primera vez. Que el Señor reprenda a Satanás. Santo. De tan grande pecado, de los que están cometiendo el pecado y del que está permitiendo que se lleve a cabo dentro de la iglesia del Señor. Y que le caiga mal, yo no me interesa, estoy diciendo la verdad. No vendemos por una ofrenda que nos van a dar. Yo no me vendo por ninguna ofrenda. Yo no me vendo por ningún diezmo. Aquí se hace lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo quiera hacer. Y así debe de ser en todas las congregaciones donde se predica la palabra de Cristo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que hay complicidad, ¿verdad? Hay encubrimiento de pecado, como lo habla Proverbios 17:15. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 17:15. Mire lo que nos dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Verdad? Son cosas abominables a nuestro Dios. El encubrimiento del pecado es abominable ante los ojos de nuestro Dios. La calumnia es abominable ante los ojos de nuestro Dios. Que el Señor tenga misericordia. Así que parémonos firmes. Cuide su hogar. Las mujeres cuiden su hogar, cuiden su esposo. Y los hombres cuiden su hogar y cuiden su esposa. Porque están en la casa de Dios como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos obedecer su palabra para la gloria de su santo nombre. Dice la palabra del Señor que seremos juzgados según nuestras obras, como lo habla 2 de Corintios 5:10. Y nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que ahí le daremos cuenta al Señor de todo.
Le daremos cuenta de todos los hechos, de todas las mentiras, de todas las veces que no veníamos a la iglesia porque no teníamos ganas, de todas las veces que no diezmábamos porque preferíamos gastar el dinero en otras cosas, de todas las veces que cubríamos pecados, de todas las veces que murmurábamos, de todas las veces que calumniábamos, de todas las veces que nos poníamos borrachos allá escondiditos en nuestra casa, viendo que el ministro no nos estaba viendo, pero Dios nos estaba viendo, de todos los cigarritos que nos fumábamos allá de escondida, pero el Cristo de gloria nos estaba viendo y estaba notando. Qué triste, hermano, porque dice la palabra del Señor que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted no le va a dar cuentas al ministro. Si el ministro es de carne y hueso, igualito a usted, pecador igualito a usted, que tratamos la manera de corregir nuestras vidas, de clamarle al Señor su ayuda para no estar pecar y pecar y pecar. Eso es otra cosa. Por eso nos mantenemos en oración. Por eso nos mantenemos en oración. Pero el ministro que no ora se viene de cabeza. Por ahí llega la tentación del adulterio, la Jezabel moviéndose para todos lados ante los ojos del pastor. ¿Verdad? Sí, hermanos. Ahí está la hermanita viendo al esposo de la hermanita. Y el hermanito viendo a la esposa del otro hermano. Ay, dice, si la esposa del hermano está bonita, ¿qué tiene que andar viendo si está bonita si usted ya tiene la suya? Ya el panzón que tiene ya no le gusta, pero quiere aquel que tiene músculos. ¿Verdad? Que el Señor tenga misericordia. Si todos en un tiempo tuvimos rostros bellos, todos en un tiempo tuvimos cuerpos esbeltos, pero todo eso se va acabando porque los años van pasando y tenemos que aceptarnos como estamos. Porque usted no se casa por un cuerpo, usted se casa porque vio un corazón sincero, porque vio que esa persona tenía valores espirituales para la gloria de Cristo. Usted no se casa por cuerpo, ni por rostros. Se puede usted fijar en un muchacho que está pero con una carita de santo y un corazón de diablo. Y por eso, miren, terminan rápido esos matrimonios. Usted puede buscar una muchacha bien linda, ay, con rubia, ojos azules, con un cuerpo bello, que le va a traicionar a la vuelta de la esquina. Pero aquella negrita que no estaba tan bella, esa lo iba a amar, lo iba a respetar. Pero como andamos viendo rostros y cuerpos, que el Señor reprenda a Satanás y que limpie nuestros ojos y que nos dé sabiduría de lo alto. Dice que si no tenemos sabiduría, la pidamos. Que Él nos la va a dar a todos, pero tenemos que pedirla. Así que cada uno sabemos que sea bueno o sea malo, le vamos a dar cuentas al Señor. De todo lo que hacemos le vamos a dar cuenta. Ay, dice, ay, no, si es que el ministro ni sabe lo que yo estaba haciendo. Ni cuenta se va a dar porque nadie sabe, pero allá están unos ojos allá arriba que te están viendo y que te anotaron lo que hiciste. Yo por eso no cuido a nadie. Yo por eso no ando detrás de nadie. Porque cada uno tenemos que cuidarnos solitos como hijos de Dios. Porque las cuentas van a ser personales. Yo no le voy a ir a dar cuentas al Señor de que usted mintió, que usted robó, que usted aquí, que usted allá. No, usted le va a dar cuentas al Señor. Yo no le voy a dar cuentas al Señor. Lo más que yo puedo hacer es orar por usted. De ahí no puedo hacer otra cosa. Pero la palabra del Señor nos habla en Romanos 5:12. Mire lo que nos habla la palabra del Señor en Romanos 5:12. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros tenemos que saber que la paga del pecado es muerte. Y muerte eterna, mis amados hermanos. Así que, mire, cada uno de nosotros luchemos por evitar llenarnos de maldad. Por eso 1 Corintios 10, 9 y 10 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿verdad? Así es que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No tentemos al Señor. Mire, aquellos quedaron en el desierto mordidos por las serpientes. Y si usted se vuelve murmurador, ay, no es que el ministro me cae mal como predica. Es que miren cómo predica y acusa y dice el pecado. Bueno, habla del pecado. Quizá el Señor te está hablando del pecado, que corrijas tu mala manera de vivir, ¿verdad? No es el ministro el que habla del pecado, es la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios dice que el evangelio de salvación se debe de predicar. Y se debe de hablar del pecado. Para que rectifiquemos nuestra mala manera de pensar, de sentir, de actuar, de hacer. Y no nos llenemos de maldad. Porque si usted piensa mal, está pecando. Si usted siente odio contra su hermano, aunque no lo divulga, está pecando. Si usted tiene resentimiento contra su hermano, usted está pecando. Si usted está haciendo acciones que no debe de hacer, está pecando. Se está contaminando. Se está llenando de maldad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La murmuración dice que perecieron por el destructor. Perecieron. Miren lo que le pasó a la hermana de Moisés por murmurar. Le apareció lepra, ¿verdad? ¿Cómo murmuraba el pueblo de Israel de Moisés? Así murmuran de los ministros. Ay, si miren la hermana cómo anda. Cómo cambia de ropa. Usted no sabe $7. No sabe $7. Pero tienen los ojos puestos para murmurar. Miren los hijos de la hermana cómo son. Ni van a la iglesia. Ya son hombres. Tienen libre albedrío. Con que no vienen a la casa de Dios. Esos mocositos que usted los gobierna. No quieren venir a la casa de Dios. Y que usted los debe de traer porque es su deber ante los ojos de Dios. Y está hablando de los otros. Mire la viga de su ojo y deje de ver la viga del ojo ajeno. Así dice la palabra de Dios. Somos listos para señalar, para murmurar, para acusar. Pero no vemos los errores tan grandes que nosotros tenemos y que en nuestro hogar hay. Hablamos del hermano, del esposo de la hermana. Ay, si ese hombre es un borracho y el suyo no es borracho.
Tal vez el suyo no es borracho, pero es adúltero. Tal vez el de aquella es borracho, pero no es adúltero. Tal vez el de aquella no es borracho, pero el del otro es fumador de droga. ¿Verdad? O tiene usted la casa bien bonita, la casa la tiene a todo lujo, porque la venta de la droga le está dando dinero fácil. Pero critica a aquella que tiene una mesita podrida. No murmure, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Miren, yo conocí una persona que hasta regalaba carros. Llevaba un carro, llevaba otro, y a una vecina le regaló otro, a otro le regaló un rojito. Dije yo, quizás tiene dinero. Está ganando mucho. Era trailero, por cierto. En el trailer llevaba droga. Y claro, pero regalaba carros. No del año, pero los regalaba. Lo bonito fue cuando le cayó la policía. 30 años de cárcel. El abogado se comió todo lo que tenían. Hasta la casa vendió a la mujer. Y se quedó viviendo en un apartamentito. Pero hablaba de las mugrositas que vivían como cualquier cosa. Porque ella tenía hasta de más. No, cerremos nuestros labios. Mire, viva bien usted, que Dios, gloria a Dios. Aquel vive pobre, tiene una casa cayéndose. Dios sabrá por qué. Aquel vive en un cuartito. Dios sabe por qué vive en un cuartito. Tal vez la persona tiene propósito de vivir en un cuartito porque va a ahorrar, va a ahorrar, va a ahorrar y va a ahorrar. Nosotros no sabemos. Entonces no murmuremos, no señalemos, porque la maldad entra en nuestros corazones. No nos llenemos de maldad, que ya el Señor nos limpió con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y ya nos purificó. No nos contaminemos con tanta maldad. Luchemos por mantenernos agradables a ese Dios tan grande y poderoso. Por si Él viene por su iglesia, usted y yo podamos irnos con Él y demostrar que no estábamos perdiendo el tiempo en Casa de Restauración en Nazareno. Amén. Gloria al Señor, bendito su nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tu palabra toque el corazón de aquellos que se han alejado de ti. Que puedan volver a tus caminos santos, Señor, para la gloria de tu nombre. Toca sus corazones y dale la oportunidad de venir a ti, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Toca el corazón de aquellos, Señor, de aquellos que no te conocen. Ten misericordia de ellos antes que sea muy tarde. En Cristo Jesús lo pedimos y en Él lo recibimos, porque para Él es la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias.